Hoy te quiero mostrar algo muy especial. Te mostraré desde mis primeras acuarelas, allá por 2020, hasta las más recientes, explicando cómo me enfrenté a cada una de ellas, las diferentes técnicas y lo que más y lo que menos me gusta de cada una de ellas. Toda una grandísima evolución que te muestro en este vídeo. Acompáñame. Bien, pues vamos a por ello. Este es de los cuadernos más grandes que he hecho nunca. Tamaño A4, ya tiene 5 años y ya se nota que hay cositas que tienen bastante tiempo. Es formato apaisado, tamaño A4, es de los más grandes que he hecho nunca. Y la verdad que lo empecé sin ninguna pretensión, simplemente pues dibujo formato un poquito más grande para ver qué tal me encontraba. Y fue a finales del 2020, más o menos, cuando empecé, mediados, finales del 2020. En plena pandemia, cuando empezaba a experimentar con las acuarelas. Luego, poco a poco, fui rellenando todos los lugares que iba pintando, y a la vez que iba un poco avanzando me di cuenta que era el cuaderno un poco que me gustaba más usar cuando salía con los Urban Sketches aquí de Valencia. Entonces se quedó como un cuaderno que usaba solamente cuando pintaba con los USK en Valencia o salía a dibujar en Valencia. Entonces aquí vemos un poco todos, y prácticamente casi todos son aquí en Valencia o muy cerquita. Este es el primer dibujo que hice, me acuerdo perfectamente, incluso en la cafetería donde estuve, y le tengo muchísimo cariño porque me quedó súper bien para ser la complejidad que tiene la finca roja, pero es un edificio que me gusta muchísimo y me planteé plasmarlo. Recuerdo que esto es el 2020, cuando empecé a trabajar con las acuarelas y me empezaba a encontrar un poco incómodo con ellas por el uso del color, las mezclas, pero conseguí una luz muy bonita en este dibujo. Y me gusta mucho por eso, por la materialidad que tiene el edificio. Un poquito empezaba a experimentar un poquito ya con el lettering y buscaba un poco inspiración en fuentes un poco, pues me gusta mucho el Art Deco, y empezaba un poco a incorporar y a beber de ello, ¿no? Y empezar ya a meter este tipo de detallitos un poco, no sé, que poco a poco he ido creciendo con ellos. Pero se notan que todavía los cielos pues están muy sutiles, y aquí pues me alegra que esta mancha sea tan potente, incluso el cambio un poco de tono, más intensidad para este valor y este un poquito más clarito, y eso es lo que genera la luz, ¿no? Ese contraste entre los dos. Muy contento, la verdad, que de este dibujo le tengo mucho cariño y me encanta. Incluso estos detallitos en blanco que vi después, cómo simplificar todo esto. Estuve un buen rato, pero muy contento. Estuve una época pintando también un poco a mi aire por sitios que me gustaban de Valencia. Este es el Puente del Reino. También seguía un poco metiendo ese tipo de lettering al principio, muy torpe, pero muy expresivo y un poco acorde también con el lugar, ¿no? El puente con un gran fondo de perspectiva, empezaba un poco a romper las hojas, y aquí se ve ya el cielo intentando poco a poco aparecer con más fuerza, y estos verdes, ¿no? Al principio bastante sutiles, también por las acuarelas que usaba, que eran unas acuarelas eran académicas, no eran profesionales, y se notan que la profundidad todavía no tenían toda la profundidad que me gustaría, entonces me frustraba un poco. Pero aquí empiezan a aparecer ya verdes fuertes, unos contrastes bastante marcados con las sombras, y poco a poco ya jugando un poco con el contraste, ¿no? Con tonos un poco más apagados y desaturados, pero ya hay contraste, y eso es algo que poco a poco fui incorporando. Seguimos en el 2020, fueron unos días que dibujé bastante seguidos para cogerle y meterle caña al cuaderno, y este es otro edificio que me gusta mucho, edificio Ferrer. Estos son prácticamente en 2-3 semanas, los he ido muy seguidos. Y es un edificio que me gusta mucho, de la calle Cirilo Amorós, paralela a Colón, y me gusta mucho la parte de arriba, este rollo que tiene florido de principios del siglo XX, y como ir simplificando un poco los edificios que hay alrededor, coger algún elemento para meter en primer término, cómo componer una página que es muy amplia. Poco a poco he ido incorporando estos motivos, y la verdad que esta evolución ha ido mucho en todo el cuaderno, ¿no? Lo estamos viendo en un cuaderno 2020, 21, 23, hasta hace apenas un mes, la última salida del 2025. Entonces esa evolución es palpable, ¿no? Y vamos a ver poco a poco dibujos que van evolucionando y van experimentando también con cosas. Aquí trabajé un poco con todo, con un lapicero, con un poquito de línea, de cross-hatching y algo de textura. Intenté también trabajar un poco con la luz, ¿no? Cómo meter contrastes, qué colores tiene este gigante de sal, que es una escultura que había en el puerto. Pues lo mismo, seguir un poco empujando a ver cómo manejar el color, contrastes, luz, cómo representar sombras, estudios un poco tonales. Este es un dibujito del artista Dolk, que estaba en el Centro Cultural del Carmen.
a mediados del 2021 y me escapé a dibujarlo porque era muy visual, era una especie de flamenco que estaba metido entre unas mallas en el mar, pescando entre la basura, era un poco una escultura reivindicativa que estaba alojada allí, espectacular, la verdad, súper grande, medía como 2 plantas, una altura de 6-8 metros, y estuve sentado dibujando en el carpet, la verdad que muy muy a gusto. Y aquí empecé un poco a trabajar ya colores un poquito más oscuros, más vivos, y intentaba ya empezar a meter un poquito más de oscuridad, contrastes, y aquí me la jugué a bordes de línea muy, muy marcada. Esto es un rotulador, probablemente es un Bic, bueno, un rotulador calibrado probablemente, es un negro muy profundo. Y aquí jugué un poquito en el mundo de la ilustración, un poco, ¿no? Líneas muy marcadas de borde, colores llamativos, pero un poco lo que creo que le pegaba, ¿no? Y soltar cada vez más la mano. Esta fue una escapada que tuve que hacer a Denia, y es el castillo de Denia. Estuve cerquita del puerto y tuve el momentito de poder dibujar y estuve dibujando tranquilamente por allí. Y sobre todo capté pues, el castillo, ¿no? Con el mar por aquí, un poquito los barcos, y ya los verdes un poco empiezan ya cada vez a ser más potentes. Aquí creo que ya me compré las otras acuarelas y ya se notaban que ya no te quedas corto. Si quieres meter los verdes profundos ya los tienes. Por eso siempre recomiendo trabajar con unas acuarelas profesionales que no metan miedo al color. Es un tema simplemente de la calidad del pigmento. Y entre unas escolares y unas académicas y unas profesionales, sobre todo entre las académicas y profesionales, el precio tampoco es tan salvaje. Entonces yo lo recomiendo mucho porque vais a notar que os va a ayudar un montón. En una perspectiva del puerto, vemos un poquito los barcos, mar, esta pequeña perspectiva con las palmeras y sobre todo protagonista, el castillo en este monte, ¿no? Un poquito el detallito de la mujer y la palmera. Me gusta mucho este dibujo. Y este fue un dibujo que estuve experimentando con una gran mancha, cómo entra la luz, cómo jugar con el contraste, zonas claras, zonas oscuras, 2 planos, ¿no? Y trabajar muy bien las sombras, el color de las sombras. Aquí he empezado un poco a experimentar ya con este color base y un poco las sombras que tenemos aquí. ¿Qué color tienen, no? Colores un poco cálidos, le rebota la luz. Esto me acuerdo que era un atardecer, entonces la luz era súper dorada. Y el contraste con estos árboles, estos arbustos, creo que le da una sensación de frescura a nuestro lado y doble, como una especie de profundidad, ¿no? Tenemos el primer plano y el plano del fondo. Y eso creo que le ayuda un montón con esta gran mancha. Cada vez me soltaba más, manchando más y más. Y hace que gane, ¿no? Al romper un poco, incluso tengo un marco para el edificio y rompo con otro marco diferente para la vegetación. Y esto hace que gane un montón. Aquí con un pentel de punta fina, negro absoluto, muy, muy potente, me ayuda a marcar muy bien estas hojitas donde quiero y a generar esta doble lectura, ¿no? De fondo y frente. Me gusta mucho San Juan de la Cruz. Esta es una salida que hicimos a Játiva. Aquí tengo un fondo de una calle que me gusta mucho y experimentaba un poco con cómo mostrar lo que realmente me gusta de una calle sin pintar todo. Esto es un dibujo que fue muy rápido porque ya habíamos hecho el otro dibujo que os enseñaré. Y me escapé en un ratito que nos quedaba y estuve dibujando pues media horita, una cosa así, fue muy rápido. Y descubrí que cuanto menos muestres de lo que quieres no mostrar, más se ve aquello que quieres mostrar. Entonces vamos a ponerle mucha atención al fondo de la perspectiva, al edificio en cuestión, lo detallas muy bien, colores, tonos, tramas, órdenes arquitectónicos, todo muy bien. Y ya empecé un poco a leer este espacio negativo que me gusta tanto, en el que tú sabes que estás en una calle, pero no pierdes con los detalles que hay de los laterales, ¿no? Me gusta también mucho ya poquito a poco ir metiendo cada vez más texto. Y este es el castillo de Játiva. Súper bonito, lo hicimos desde la parte de arriba, tenemos el baluarte de la parte de arriba y otra torre, puedes hacer las dos y desde aquí se ve súper bien cómo va subiendo la otra parte del castillo. Desde arriba se ve muy bien y me gusta un montón cómo ya fui trabajando con el cielo, sutil pero aparece, además se veía que estaba nublado, no estaba un cielo muy azul, el fondo está sutil, las montañas de la lejanía un poquito azuladas, muy sutiles, y luego ya me traigo al primer término el castillo con verdes muy profundos, la parte de sombra, y aquí ya empiezo a meterle con mucha potencia, mucha intensidad, ya cada vez con menos miedo, ya colores más oscuros, manchas más potentes, y a la vista
cada vez la voy centrando más donde yo quiero. En vez de que quedemos en tonos neutros e intermedios, pues ya potencia, color y contraste, ¿no? Las zonas donde hay luz, que la haya, colores más claros y más oscuros, ¿no? Y esta perspectiva tan bonita que va bajando por aquí y sube. Aún así todavía pues hay sombras muy desaturadas, pero esta imagen tiene muchísimo contraste y se lee perfectamente el camino que sube, cómo gira, eso está tan alto. Es un dibujo muy, muy potente. Y aquí tenemos el Palinuro, uno de los barcos que atracaron, que suele venir de vez en cuando a Valencia, y cuando viene y atracan en la marina me escapo y lo dibujo. Y lo tengo mucho cariño. Luego veréis también otro. Vais a ver un poco la diferencia entre un dibujo, este es del 2022, y otro que hice hace unos pocos meses, prácticamente el mismo lugar, pero con 3 años de diferencia. Y nada, el dibujo general, apareciendo con este barco aquí, el palinuro por un lado, y este sería el otro que teníamos los dos juntos. Aquí me centré en las velas plegadas, el mástil, el agua, pero el cielo como todavía no acaba de emerger, simplemente es una pequeña mancha. Pero ya empezamos a meter manchas potentes, colores oscuros, ¿vale? Y estos colores en este barco tan colorido, ¿no? Lo conseguí un poco mostrar todo la marina. Y aquí un detallito, ¿no? De la parte frontal de la proa con este icono dorado. Y ya empezó a recopilar un poco detallitos, ¿no? De algunas zonas que me gustaban, pues irlas incorporando como detalles anexos. Entonces las páginas quedan mucho más completas. Más que hacer un pequeño dibujo, pues tenemos una doble página y ya empecé poco a poco a un poco como componer con diferentes elementos y que ya no sea una imagen aburrida y limitada por la página. Cada vez intentaba romper más y tener más espacio. Es algo que quiero mejorando muchísimo. Este fue una escapada que me hice al Ágora en julio en la plaza del ayuntamiento y me la jugué aquí a hacer una gran base con un edificio y trabajé solamente las zonas en sombra. Se ve el edificio que era muy complicado de dibujar porque era una especie de platabandas o de bandas de metal pequeñitas, una estructura metálica, y era muy complejo de mostrar. Y dentro tenía una especie de techo, falso techo de madera o de maderas, entonces se asomaba un poco entre el blanco e intenté mostrarlo por aquí, pero era muy complicado. Aquí sí que metí más caña al azul para que rompiera con el edificio. Me gusta casi más la torre del ayuntamiento, casi más que el edificio. Y no me gusta demasiado este dibujo porque no se acaba de leer bien cómo queda, ¿no? Cómo queda este edificio, como lo quería transmitir, pero es que era muy complejo. Y luego metí una banda aquí al acabar relacionando un poco con la madera, el ágora, un poquito de texto y ya empezaba a meter un poquito más de lettering. Vale. Esta es una quedada que hicimos con los Urban Sketches y fuimos a pintar cerca de la plaza Tetuán y me decanté por este ficus. Es un ficus espectacular y estuve un buen rato para capturar todo el tema del tronco, todas las raíces, cómo arrancan, las luces, las zonas de sombra de diferentes tonos, estas marañas que van colgando desde arriba, estas lianas, y luego todo el tema del follaje. Experimenté un poco con diferentes tonos e intensidades y la verdad que el resultado me encanta. Me encanta porque conseguimos las hojas que están más en el fondo, son más claras, son más difuminadas en cuanto a intensidad de color, colores vivos, pero después vamos trayendo colores mucho más oscuros y profundos a la parte de delante. Entonces se ve muy bien que estas ramas están al fondo, están más alejadas y estas están más oscuras porque están debajo de todo el follaje, no le llegan tanto la luz. Y al coger este formato tan apaisado nos da la sensación de que el árbol es enorme y que solamente vemos una pequeña parte de lo que es. De aquí hacia arriba tiene que haber muchísimo más árbol. Y este formato apaisado la verdad que me encanta. Dudé un poco en cómo recortarlo porque es un árbol que es tan grande y hacer este paisaje, este formato apaisado, pero creo que le beneficia muchísimo. Hacer esta base simplemente, detrás está el Tribunal Superior de Justicia detrás, hay más edificios, pero los anulé y creo que le da muchísima más presencia y elegancia. Y después en este espacio ya empecé a trabajar un poco ya con rotuladores un poco de color, un poco más gruesos, con un poquito más de actitud y ya experimentando con letras un poco más diferentes que había visto por ahí, nombres científicos y creo que poco a poco
no sé, ha ganado un montón. Y este ya me gusta un montón. Ya vemos tonos mucho más oscuros, más coloridos, más saturados, más decisiones tomadas por el camino. Esto es de noviembre del 22. Plaza de la Reina. Esto es una escapada que hice. Ya, fijaros, ya es 2023. Y ya empieza a ver un poco más de azul. Ya entiendo que el cielo tiene que tener más potencia si queremos que salte con el blanco de los edificios. Y si el cielo no es azul potente, estos contrastes con las zonas iluminadas blancas no van a existir. Entonces, ahí es cuando empecé a trabajar ya con cielos mucho más potentes y colores más sutiles, pero fijaros qué bonita la luz que conseguí aquí, ¿no? Tenemos la torre de Micalet, torre de la catedral, y aquí con muy poquitas manchas la volumetría está conseguida, que es lo que yo buscaba, ¿no? Un plano más iluminado, un poquito más en sombra, algo de texturita y un poco toda esta línea de gente que tenemos por aquí. Gente muy marcada todavía con boli, pero creo que da ese aspecto de plaza. Vale, yo estaba sentado, entonces hay unos que están un poquito más altos, unos un poco más bajos, todo esto por aquí, y esto lo dejé en blanco. No quería que tomara protagonismo. Todavía dejando algunas zonas un poco torpes por aquí, pero ya se ve el recorte de lo que no quiero que se muestre y sobre todo hace un efecto de llamada a lo que sí que quiero que aparezca, ¿no? La Plaza de la Reina. Y ya empezamos a meter este colorcito, este azul eléctrico que me encanta y que lo he ido llevando por muchos sitios. Esta es una salida que hicimos con Urban Sketches también, a pintar una de las fallas experimentales. Y nada, era una falla que consistía en unos anillos, unos tubos y unos bustos que tenían ahí. Entonces lo estuve dibujando tranquilamente y aquí escribí, aunque sea muy flojito, un poco la reflexión que tenía de la falla. Esta es otra quedada, febrero de 2023, en una casa museo que fuimos a visitar en Alcira. Y me dediqué casi todo a dibujar este azulejo que me encantaba y estuve trabajando con un poquito con acuarela y luego salté y metí este edding con el que he dibujado los demás letterings por aquí, que son edding así un color azul eléctrico. No es el azul perfecto ultramar de los azulejos, pero es parecido y me venía muy bien para meter toda esa potencia, ¿no? Y aquí se ve muy bien este diseño con los dos naranjas y amarillos. No sé, me llamaba muchísimo la atención dibujar como este azulejo. Y como me sobraba algo de tiempo, pues me dediqué a dibujar y solamente ya con línea este fondo de este comedor, con el horno, todos los no sé, utensilios de cocina que tienen por allí, con vasijas y demás, y solamente lo hice con línea. Al final me dediqué, digo, mira, no va a haber color. Y me gusta un montón porque queda muy limpio y le deja respirar al azulejo. Entonces me gusta mucho esta página. Dejamos luego un cuñito aquí. Muy bonita. Este fue un día de experimentos que hicimos en el que pintamos con pinturas de cera. Entonces fuimos pasándonos unas ceras, que había una caja, y fuimos pintando el Grau, que es un edificio que está ahí cerquita, y también pinté el edificio del reloj con ceras. Entonces unas ceras un poco, son más pastosas de lo que estamos acostumbrados con la acuarela, pero bueno, es el reto que había que cumplir ese día. Y me dediqué un poco pues a jugar en este edificio que era muy planito, metí ves cada vez más potentes esos cielos y me dediqué un poco a coger el cartelito del Grau. Y lo mismo con el edificio del reloj. Y luego después ya sí que estuve pintando tranquilamente el edificio Calabuch, que es un edificio que hace justamente está enfrente del edificio del reloj, al final de la avenida del puerto. Y es un edificio súper clásico, y lo que hice fue darles mucha salida a todas estas líneas con líneas grises para que no tenga tanta potencia. Con el negro hubiera apagado todo, y en negativo toda esta parte de aquí. Entonces aquí se veía muy bien cómo hay que meter mucho azul realmente para que brille, ¿no? Y ese efecto de contraste, si no metes intensidad al cielo, no lo consigues. El contraste con el blanco tiene que ser con un color que tenga mucha potencia. Esta fue una escapada que hicimos a Benicàssim. Aquí estuvimos dibujando el paseo de las villas, en este paseo fantástico de Benicàssim. Con los Urban Sketches nos juntamos con los Urban Sketches también de Castellón y la parte más del norte. Y aquí ya pues se ve, esto es 2023, verano del 23, hace 2 años. Y ya se nota que ya empieza a coger mucho más color comparados, por ejemplo, con los primeros que hemos visto, ¿no? Pues mucho más claritos, mucho más aguados. Aquí ya hay más confianza con los verdes, los colores. Incluso ya veo que trabajarlo más como una acuarela, que fluya el color, manejo mucho mejor la luz, las sombras. El color de sombra ya empieza un poco a funcionar mejor, aunque todavía
le cuesta un poco, mucho gris, pero fijaros, ¿no? La potencia que tiene este árbol con esa sombra tan profunda, todas las agujas del pino, la corteza súper trabajada, la perspectiva de esta villa y los cielos ya experimentando con más agua, mucho más hábil y mucho más divertido todo. Y me hice esta composición de estas tres villas, esta y esta, que fijaros como el verde lo abraza por ambos lados y aparece como elemento más clarito y principal por negativo, ¿no? Los dos verdes lo dejan encerrada y se ve mucho más. Entonces metí un detallito por aquí o una farola. La verdad que es muy bonita esta página. Una mañana de dibujo súper bonita por Benicassim. Esta fue una escapada muy curiosa que hicimos a ver el Partenón Recio, que es una casa de un escultor, artista valenciano, y tiene un montón de, pues bueno, su fachada es un horror vacui de esculturas y techo, y me dediqué un poco a pintar lo que me llamó, bueno, había muchas cosas que llamaban la atención, pero bueno, era como detalles, ¿no? Tenemos aquí un pequeño alerito, aquí con una señora dama de leche, con los pechos muy gordos, dos querubines aquí sosteniendo en dos candelabros. Entonces, bueno, son detalles que fui llevándome, un gatito súper bonito que tiene, de forja, y el lettering, todo el tema de la composición que tenía grafiada allí, pues ido un poco pues, como copiando y pegando. Y pues bueno, es una página que pues, aquí sí que se ve muy bien con el corte de azul, pues cómo componer con diferentes cosas, porque la calle era una calle pues, típica de casas bajas valenciana, y opté un poco por esto, por tres elementos o cuatro elementos componiendo un poco una página. Esta es una gran página que hicimos en el Museo Paleontológico de Museo de Ciencias Naturales, aquí en Valencia. Y claro, ahí me llama toda la atención, desde los esqueletos, las maquetas, los animales que están conservados. Todo me llamaba la atención, entonces fui un poco componiendo desde el primer dibujo que hice, que fue este. Me llama mucho la atención el tigre realmente, con toda la piel, con todo perfectamente conservado, y delante el esqueleto, ¿no? Y trabajé un poco con ese frente, figura, fondo, blanco el esqueleto, mucho color, la piel y los contrastes que teníamos ahí. Y luego fui trabajando, ¿no? Con este otro que me gusta un montón, este otro esqueleto, colores grises mucho más oscuros porque era muy gris, muy profundo, y le metí unas últimas pinceladas ya mucho más profundas para el fondo, para tener un poco de contraste, ¿no? Genera esta sensación de profundidad muy chula, me gusta un montón. Y luego ya compuse con el rorcual, que era esta gran ballena que estaba en el suelo, y por último hice este cráneo de creo que era un elefante, tan bonito. Y aquí ya sí que empezaba a interesarme un poquito por el color de las sombras, más cálidas, más frías, y ya voy experimentando un poquito más. Ya no son tan grises, tan apagadas, sino que meto colores, y el volumen que tiene, la luz que tiene, por ejemplo, este cráneo, estoy muy contento con cómo ha quedado. Esta es una página súper bonita que luego completé con estos letterings así, uniformes y el cuño y demás. Quedó una página espectacular, una mañana de dibujo preciosa. Esta fue una salida que hicimos a dibujar a Ladrón de Lunas en Requena, y dibujé el interior de la bodega sentado tranquilamente, y era una nave antigua, pues todo un trabajo de columnas de forja con todas las celosías metálicas, y capturé un poquito este espacio con los verdes, que eran el elemento un poco más que ayudaba un poco a componer y a medir el espacio, con las barricas y demás. Entonces el juego del verde típico de la marca con el espacio más de nave industrial, ¿no? Trabajé todo ese espacio. Ladrón de Lunas. Y después me llamó mucho la atención estos viñedos que estaban en la época, esto es febrero, entonces estaban ya, las cepas estaban podadas, estaban simplemente ya todo rojizo, y estaban pues sin hojas ni fruto, entonces tenían este aspecto, y ahí se marcan toda esta perspectiva con ese rojo tan fuerte, y dejé negativo este simbolito para meter un poco la composición. La verdad que me gusta un montón esta página. Y luego ese mismo día tenía el cuaderno encima y estuve dibujando por el Palau de la Música en Valencia, en el río, y acabé un dibujo allí. Como tenía todos los trastos, aproveché, digo, mira, esta página la meto aquí, y hice un dibujito sobre todo para representar esta luz que me entraba por aquí, el reflejo, ¿no? del Palau, bien complicado un poco cómo marcarlo.
y el reflejo del agua, ¿no? Del estanque. Aquí ya voy empezando un poco a experimentar a ver cómo narices hacer para que esto parezca agua, que refleje el cielo, cómo refleja todos los elementos, experimentando. Esta es otra quedada que hicimos con los Urban Sketchers en el Cabañal, y este es la primera dibujo que hice fue este, por ejemplo, en el que pintamos la fabriquita se llama, que es un antiguo edificio. Me centré sobre todo pues en esta esquina. Aquí sí que ya empecé a lanzarme mucho más, como veis, se ve muchísimo esto, 2024, hace un año, y aquí ya empezaba a tener claro que el cielo es mucho agua, mucha carga de pigmento y que fluya, ¿no? Entonces aquí se ve el gran salto que hay entre los blancos y el cielo y cómo voy haciendo con espacio negativo en la definición del edificio. Y ahí se nota un montón. Y aquí fijaros, ya se empieza a ver un poquito cómo voy interesándome un poco por las sombras, más cálidas por aquí, más frías por aquí, con mucha timidez todavía. Este azul es súper sutil, le hubiera quedado mejor, mucho más contraste. Pero ya se ve, ¿no? Cómo vamos capturando un poquito la luz entre los dos paños, los dos alzados, y al romper un poquito sin acabar el edificio con unas marcas, un poco de maderita que quedaba por debajo. Y le metí este lettering que está súper chulo, de la fabriqueta que estaba por ahí, entonces lo incorporé aquí, ya a base de pues copiar un poquito este estilo un poco más gótico de tipografía, pues creo que le pega, ¿no? Y le quedó súper bien. Le pegué quinocola, que es una de las bebidas que se tomaban allí. Y este es el segundo dibujo que hice, segundo y tercero. Este es un remate de una cornisa de un edificio que estaba justamente enfrente del otro, y de la Sociedad Unión de Pescadores. Y me centré sobre todo pues en cómo este friso con la barandilla, el remate, como veis el azul otra vez remata contra el blanco y se ven estas ventanas, no sé, es un detallito un poquito de lo que era la Sociedad de Pescadores. Es un detallito, y luego me faltaba este hueco y al final lo rellené con una gran torre. Y aquí fijaros, ya se empieza a ver un poco este giro que queda del cuaderno, donde se ve la longitudinal, toda la direccionalidad que tiene la torre. Y al inclinarla y dejar caer un montón de color, fijaros la potencia que tiene este dibujo. Aquí muchísima intensidad, este naranja le ayuda un montón, este ocre que entre por aquí, la potencia que tiene toda la verticalidad, con los blancos súper potentes con respecto a este marroncito, este ocre que tenemos ahí, sombra de arriba del templete. Lo que no acabé de controlar muy bien fue el color de las sombras, ¿no? Aquí veis como que se apaga un poco, quedan colores muy sucios, por indefinición, ¿no? Por no saber realmente qué narices, qué color tienen por aquí. Entonces hay contraste, pero el color es un poco más feo. Pero bueno, no obstante, me gusta un montón el tono que tenemos por aquí y cómo quedan esos colores. Es una página muy, muy, muy potente. Vamos con esta. Esta fue otra visita en mayo de 2024 que hicimos a la fábrica de Stadler, tanto de trenes, tranvías. La verdad que fue increíble. Y ya aquí ya se ve, ¿no? Ya empieza a meter muchas manchas, mucha más seguridad, contrastes, grandes elementos, y la composición me encanta, ¿no? Con las dos máquinas aquí, la gran viga, este elemento así en diagonal que cruza con todas las fugas, y la sensación de este suelo, ¿no? Que son como suelos con ese suelo de como un hormigón pulido, pintado, ¿no? Con esos reflejos. Y aquí ya se ve que ya empieza a meter mucho más manchas, más atrevido. Esta página me gusta un montón. Un día que accedimos al Almodí, que es un edificio precioso, súper antiguo en Valencia, y hice un dibujo. Era un día que nos dejaron entrar porque estaban exponiendo la restauración de la Virgen de los Desamparados. Y hice un dibujo. En estas perspectivas a veces giro un poco el punto de vista porque creo que gana muchísimo, ¿no? Y si no sería un poco demasiado aburrido, y empecé ya a trabajar un poco con sombras en azul, destellos, cálidos, fríos, y aquí empiezo a trabajar un poquito más con las sombras, fíjate, de azules, la parte fría, bajamos con el rebote de luz cálida a la parte de abajo, la Virgen de los Desamparados en pequeñito aquí, con los rebotes de luz, y luego después ya me dediqué a hacer otro gran dibujo ya un poquito más en detalle de la Virgen, ¿no? Con la restauración de la talla, toda preciosa, y en este rollo un poco ilustración, mezclando cositas un poco de Art Nouveau, líneas un poco más gruesas, más finas, colores un poco más por zonas dadas, con pequeñas vibraciones, pero digamos que encerrados en zonas.
y luego ya robé esta tipografía de toda el lettering y caligrafía, ¿no?, que había por arriba y lo adapté. Está lleno este edificio aquí de dibujos antiguos preciosos y incorporé esta tipografía que me encanta, con este tipo de letras al cuaderno, y esta página la verdad que era espectacular, queda muy muy bonita. Esto es otro día que fue la trovada de Mediterráneo, después de hacer todo el taller en el que estuve dando un taller para los asistentes. Al terminar, pues había gente que estaban tejiendo como crochet o algo así como ganchillo. E hice un poquito dibujar gente, ¿no?, que es algo que siempre tengo pendiente, y si no lo practicas no lo mejoras. Así que empecé a hacer un encaje aquí un poquito de donde estás, de gente más joven, más mayor, por aquí, este detallito con las sillas en azul. Y en otro día luego también dibujé aquí a Gran Edu, lo tengo aquí, y también le hice este dibujito ese mismo día, mientras estaba mirando el telefonito tranquilamente. Y estos dibujos son de otro día que quedamos también para dibujar, y tenía poco tiempo y me dediqué a hacer unos cuantos bocetos a gente, entonces rellené todo esto. Estos son compañeros también del Duran Sketches Valencia. Esta creo que es Semi también, que empecé, pero luego creo que ya me tuve que ir. Y este es el gran Alfredo, que le tuve al lado y te dije, mira, ya que lo tengo enfrente, aprovecho y te hago un dibujo increíble. Alfredo, gran artista y compañero. Y este es otro día que me fui a dibujar, a octubre del 2024. Esto hace ya unos 8 meses, una cosa así. Y fijaros, es el mismo puerto, la Marina, es otro barco atracado allí. Ya, pero fijaros qué diferencia ya. Cómo me atrevo ya con los cielos, varios tonos, mucha agua, cayendo a una zona más amarillenta, amarillo, cálidos fríos, violetas, azules, mucha agua, ¿no? Este reflejo por la mañana cuando fui a dibujar, la potencia del barco, espacios en negativo. Aquí ya estas sombras, zonas en sombra pero en tonos azules reflejados por aquí el casco. Súper bonito, igual que este de aquí, ¿no? También la perspectiva del barco, la marina y esta gran mancha. Y luego el logotipo del barco. Si comparamos este con el otro, vais a ver que se nota, ¿no? Me gusta mucho la comparación esta porque se ve dos dibujos de dos épocas diferentes, prácticamente el mismo motivo, ¿no?, que es un dibujo en la marina, pero el paso del tiempo pues se nota un montón. Es el dibujo que hice del Bailuno, por ejemplo, es este, y se ve, ¿no?, casi fijaros, el mismo punto de vista, el agua, reflejo, pero colores mucho más pálidos, menos contraste, mucho más líneas erráticas, colores, líneas muy potentes, demasiado fuertes, mal control de la acuarela. Y aquí ya esto es pues han pasado 2 o 3 años, ¿no? De 22, justamente 2 años. Y esto lo que hace, pues bueno, la práctica es un grado, indiscutiblemente. Pero me gusta este cuaderno mucho por esto, por ver el paso de uno a otro, cómo con el paso del tiempo mejoras y llegas a lugares que no pensabas que ibas a atravesar, ¿no? Y este es un claro ejemplo, ¿no? Me encanta cómo quedó la vela, mástiles, el reflejo, quedó fantástico. Esto fue un taller de Juissot que hicimos en Castellón, en el que dibujábamos a la gente que teníamos enfrente, dibujábamos gafas y pelo, y con eso teníamos que captar la esencia de ese personaje. Y la verdad que sí, que quedó muy bien. Luego le metí un poquito de texto a todos para reconocerlos después y tenerlos claros, pero se ve, ¿no?, que este es José Galarzo, por ejemplo, Ari Carmen. Al final sí que se les capta, ¿no? Aquí tengo al gran Juissot, que fue el maestro del taller, y aquí dibujando a otros cuantos más. Esto fue luego una gente que estaba disfrazada de época y también los dibujamos ahí. Son dibujos mucho más pequeñitos, pero vas captando, ¿no? Cabezas, encajas un poco las manos y al final queda muy bien. Este es un gran dibujo que hice en fallas de este año 2025, y es la falla en la Jordana, que siempre me gusta dibujar fallas, y esta era espectacular, era súper colorida
Y pasé una mañana un poco pasado por agua, porque este año han pasado un poquito por agua, pero era súper resultona esta falla, súper. O sea, pasando de estos colores rojizos, verdes, esmeraldas, rojos, azules, verdes, morados, violetas. Era un reto, ¿no?, a nivel de acuarela, pero es súper disfrutón para meter estas transiciones con acuarela, ¿no? Pero aquí ya es cuando ya manejas la técnica, ya realmente es capaz de decir, vale, aquí colores oscuros, claros, donde metemos las zonas de intensidad, cómo genero esos colores, cómo genero esas transiciones, dónde dejar que fluya realmente la acuarela y haga un poco lo que quiera, dónde controlarla un poco más, y ya pues cada vez más a gusto, ¿no?, con este lettering que aporta mucho más. Y este pues va a ser para la fallera mayor, que cuando lo vio me dijo que le gustaba, así que en breve se lo mandaré. Por eso está libre esta página. Otra quedada en el jardín de Llora. Salimos a dibujar y aquí este edificio recorté, y como son edificios clásicos con grandes órdenes, demasiado ortogonales, pues esto lo que hace es le mete muchísimo dinamismo, ¿no? Y esta diagonal la prolongas más, generas dos diagonales, en vez de dispuestas a la misma orientación del papel, al girarlo siempre generas líneas de escape un poco. Entonces el texto está ordenado, pero el edificio como que emerge, ¿no? Y después aquí en negativo, justamente todo este blanco estaba nublado este día y el arbolito recortaba por arriba, entonces completa un poquito la imagen, queda muy bien. Muy bonito, pero aquí se ve ya que el control de la acuarela es mucho mayor, grandes manchas, potentes cuando tienen que ser potentes, control de las zonas en sombra, ya no son grises, son colores más oscuros pero profundos, saturados, ¿no? Y como estos reflejitos aquí, ¿no?, que me encanta cómo iba reflejando esta cúpula. Ya es etapa final, ¿no? Etapa final, 2025. Este es el Festival de Cometas de abril en la playa. Y aquí pues dibujamos la playa al principio, pues lo que hice lo mismo, ¿no? Un cachito de playa, lo justo para que tenga presencia en el cuaderno y se sepa que es la playa, con el de fondo en este violeta, el puerto con todas las grúas y muy simplificado por aquí el mar con este brillito y este gran cielo, ¿no? Ya para hacer estos grandes manchas hay que tener muchísimo más habilidad y soltar, así que de un violeta, azul, mucho agua y después encima los elementos más característicos, ¿no? Principal, aquí está cometa con pinta como de 100 pies, pero parte más clarita, parte más oscura, no se tiene volumen, ¿no?, que es un poco lo que importa. Igual que la cometa que levantaba la cabeza también, que tenga ese volumen, esa forma, y después pues poco a poco ir comentando más cometas por aquí, pinchadas todas al suelo siempre, pero la composición también ayuda un montón a leerlo bien, y entre el lettering y la composición pues hace que sea una buena lámina. Visita al botánico también, mayo de 2025, y aquí esto es un gran ejercicio de acuarela, me gustó un montón por la complejidad y la simplicidad también que genera, ¿no? Es una hoja de acanto, la planta de acanto, y decidí dibujarla y trabajé sobre todo en el espacio negativo. Es decir, dibujé en estos verdes, estas grandes manchas de verde, y fui dándole capas cada vez más oscuras para ir sacando las hojas que iban a ser más protagonistas y un poco más hundidas, la segunda orden de hojas, y por último el final, ¿no? Ya al final casi como deslavazado estas hojitas por aquí, ¿no? Y que aparezca el acanto y asome por aquí 2, 3 con sus detallitos, ¿no?, de variaciones de color entre el moradito, verde, y luego ya una hoja un poco más dibujo, más botánico, más a línea, con Bolivic, mucho más tranquilo pero muy elegante, y después el nombre en científico. Me gusta un montón esta. Es un gran ejercicio de acuarela en el que estuve aquí 2 horas dándole vueltas, pero merece la pena. Y la última quedada de Urban Sketches, ya junio de 2025, en la iglesia, una ermita, la ermita de Vera, que está al final, la parte de la Patacona, de la playa. Y llegué un poco tarde y me puse a dibujar el interior porque era muy llamativo. Tiene un ábside bastante antiguo, con unos grafismos por aquí en azul, tiene un ábside en forma de casquete, cuarto de esfera, con unas ventanas. Es muy llamativo. Intenté captar un poquito este
este ábside con un poco la luz de todos estos arcos que iban entrando por aquí, los bancos. En media horita, poco más, porque luego ya tenían misa, así que me tuve que ir, pero lo justo como para captar un poquito la esencia. Luego me fui fuera y quise captar la parte de la iglesia por fuera. La entrada sería por aquí y me centré sobre todo en la luz. La luz y cómo captas el espacio simplemente marcando un poco las zonas en sombra y el color que tiene la sombra. Aquí no dibujé ni una sola línea, simplemente manchas de color y de diferentes colores. Tenemos esta parte un poquito rebotada en azul, perdón, en colores más cálidos, las sombras frías en esta zona de aquí, por aquí, y luego ya el contraste como muerde los verdes y atrapa, ¿no? El verde nos define muy bien esta zona por aquí y nos define muy bien esta zona por aquí. Luego tenemos aparte, nos asoma un poquito una cupulita y estas palmeras que suben hacia arriba. Entonces genera una composición súper horizontal, pero que tiene muchísima luz. El azul entra muy bien, define por aquí y marca todo el blanco. Una vez que tenemos el blanco encerrado, hay zonas de sombra que las vamos encerrando de nuevo. Y por último, las ventanitas, que son los puntos más oscuros. Y después le di un lettering encima con un rotulador al acrílico, con bisel, y la verdad que me encantó cómo quedó súper potente encima en este tono. Y esta es la última hoja. Este ha sido el último cuaderno que he terminado con muchísimo cariño, la verdad, porque han sido desde noviembre de 2020, han sido 5 años para terminarlo, pero le tengo muchísimo cariño porque es un cuaderno en el que ves una gran evolución y es el máximo exponente de un cuaderno, que es ver un poco la evolución que has hecho a lo largo del tiempo, pero en este todavía se potencia más porque han sido 5 años para completar. Entonces la evolución ha sido todavía mucho más entre la primera y la última hoja, ¿no? Se ven hojas, una evolución total, ¿no? Hasta el último ejercicio. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.